Austin Technology Incubators. Y hoy lo tenemos aquí para platicar y le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto venir a mi alma mater y hablar de mi experiencia. Pero es una experiencia nacida de una trayectoria mayúscula. Así es. ¿Cómo la empezamos a hacer en cortito para poder contextualizar todo? Bueno, yo creo que todo parte de la formación que tuve de mi padre y de mi madre, que nos hicieron hijos, pero en el aspecto de también enseñarnos a pescar. La palabra no para mi padre no existía, sino era como sí. Cuando nosotros desarrollamos una tecnología en México y decidimos ir a Estados Unidos, fuimos en contra de todas las posibilidades de tener éxito. Claro. De hecho, quebramos en el 2010 cuando cayó la crisis económica del sector automotriz, pero en el 2014 llegamos con una nueva plataforma, con una nueva arquitectura de social business, la primera en el planeta para automatizar cadenas de suministro complejo de la industria automotriz, y finalmente lanzamos contra cualquier cuestión cultural que pudieran decir que no se podía. Lanzamos una plataforma desde los Estados Unidos y fuimos la primera empresa mexicana ser incubada en una de las incubadoras más importantes. Usted es muy joven usted. ¿Qué edad tenía cuando se fue a ese proyecto? Yo me fui a Estados Unidos hace 10 años. Sin embargo, en el 2010 quebramos. Y en el 2014 resurgimos ya con una nueva idea, una nueva arquitectura. ¿En equipo se fue con otras personas o allá encontró a alguien que lo apoyara? Allá la incubadora nos hizo nos armó un equipo de norteamericanos. Uh-huh. De hecho, yo era el único mexicano en ese edificio que trabajaba con norteamericanos, nos enseñaron la cultura de los negocios. Era curioso porque en ese edificio había ingenieros del MIT, de Stanford, de todas las universidades más importantes del planeta, y yo era el único que no era ingeniero. Orgullo, yo soy más que todo un universitario con formación económica y en negocios internacionales. ¿Cómo ves? Uh-huh. Pero bueno, crecido precisamente en un ambiente en donde las matemáticas eran el pan nuestro. Sí, de hecho, ahora que fui a mi facultad, les platicaba de mi padre. Y mi padre me llevaba caminando desde Tequis hasta el centro, a un restaurancito que está a un lado del Palacio de Gobierno, y me decía, vamos a jugar un juego a los 10 años, ¿no? Y yo le decía, oye, pues sí, ¿y qué vamos a jugar? Dice, aquí está el libro, este es el libro de magia, ¿no? Y yo le decía, oye, y está muy bonito, ¿y cómo se llama ese libro de magia? Se llama Baldor. Entonces me enseñó cálculo diferencial integral a los 11 años. 11 años. A base de magia, juegos, sí. Y vamos, la creencia de que sí se podía, entonces a esa edad también estarlo desarrollando. Claro. Pero aquí hay un punto que usted nos comenta de su papá, y que nos puede decir cuál era la profesión de su papá. Mi papá era maestro de secundaria. De una escuela técnica federal. Uh-huh. Era maestro de matemáticas. Fue un gran ejemplo como padre porque él dejó el negocio de sus papás para dedicarse a la labor de la enseñanza, sabiendo que los ingresos no son iguales que en el negocio. Sin embargo, él era un maestro de vocación que estudiaba todos los días, y algo que me enseñó él es la pasión por el trabajo. Él hacía campeones de matemáticas, nacionales de matemáticas cada año. Cada año tenía campeones nacionales de matemáticas. Un gran ejemplo a seguir, su papá, sí, por supuesto. Pero hablando del idioma, ¿usted se fue preparado ya con algo de inglés o allá lo desarrolló? No, de hecho, mi papá y mi mamá desde chicos nos llevaban aquí al ¿Centro de idiomas? Al centro de idiomas, a aprender inglés, ¿no? Sí. Entonces no fue un limitante para usted el idioma. Para nada. Qué bueno. Sin embargo, es una realidad, el inglés ya no es necesario, es fundamental. Uh-huh. Ahora que mi hijo, por ejemplo, también se fue de México conmigo a Estados Unidos y ahora estudia en Stanford, en la Universidad de Stanford, no nada más habla inglés, ahora habla japonés. Entonces ya estamos hablando de 3 idiomas, ¿no? Sí, ya. Entonces ya los idiomas son totalmente importantes. Sí, muy bien. Ahora, el cambio cultural al que pues, se enfrentaron ahí la familia y a título personal ahí, ¿cómo fue? Bueno, sí hay un cambio cultural porque
la forma de trabajar a veces en la industria del software en Estados Unidos es un poquito más estructurada. Pues sí había una barrera, porque pues de hecho a mí me llegó a decir gente de empresas de sistemas en Estados Unidos una cosa muy curiosa. Un día me dijeron que si nosotros los mexicanos hacíamos, además del jardín, tecnología, ¿no? Eso es muy fuerte. Y eso es muy fuerte, ¿no? Pero cuando nosotros salimos al mercado en el 2014, nos publica Chainlink Research, que es el experto mundial en tecnología de cadena de suministro, y nos pone en el mapa tecnológico con las empresas más grandes del planeta como SAP y como Oracle. Entonces, excelente, qué cosa. El cambio cultural yo creo que también está en la cabeza, ¿no? Claro. Yo le he dicho a mi hijo siempre que él no lo acepte ni siquiera de su papá, que él tiene que hacer las cosas, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿verdad? porque solo así es como pues se va creciendo, pero esa es una característica que tienen los emprendedores. Así es, nosotros los emprendedores somos gente muy necia, que va en contra de... Innovando siempre. Sí, innovando y que va en contra del confort. Sí. Nosotros no podemos estar estáticos. Sí. Claro, es que cualquiera se hubiera rendido en el 2010. Sí. Así es, así es. Es que, y incluso en otro país, digo, ¿qué necesidad? No, y lo peor, yo tenía una segunda operación de columna. Válgame. Traía dolores impresionantes de la espalda. De hecho, la última operación me la hicieron en Estados Unidos en el 2011. ¿Y qué dijiste? Yo sigo, adelante. Pues ya casi yo, pues imagínense, con tanta medicina y tanta presión, pues fue fuerte, pero no nos rendimos, ¿no? Oye, Saúl, y aquí hay algo que a mí me llamó la atención desde ayer que estuve leyendo un poquito acerca de tu vida. Emprendedor nato, creador del Facebook de la manufactura. Esto así un poco más sencillo, ¿qué significa? Pues mira, lo que pasó es que la forma de comunicar de las personas ya cambió. Okay. Ay, sí, era Ya lo que cambió. comentábamos, ¿verdad? En el programa pasado, Pues, cómo es cierto. ese attention span de los estudiantes cambió así drásticamente. No, y no nomás de los estudiantes, de todo el mundo. ¿Quién no tiene en su teléfono WhatsApp? Sí. WhatsApp es una tecnología de tipo social, que creo que el propietario pues es la red más grande del planeta, que es Facebook. Cuando nosotros creamos Macrolink, que es nuestra tecnología, y que habíamos quebrado, que teníamos que llegar al mercado de una manera innovadora o diferente, yo hablo con mi equipo y le digo que la forma de comunicar ya había cambiado, que íbamos a lanzar un Facebook de cadena de suministro para manufactura, y me juzgaron de loco. Y les dije, espérenme, pero la realidad es que es exactamente lo mismo. En Facebook tú haces un share de una foto, en Macrolink tú haces un share de una transacción de cadena de suministro. Esa es la gran diferencia. Pero es facilitar el trabajo. Así es. Pero no sé cuántas veces. Así es. 100 veces, ¿verdad? Evitas el teléfono, evitas las llamadas, las conferencias, porque el sistema identifica que esa transacción tiene un error y en automático tiene un robot que invita al proveedor en China, a la empresa en México, al de control de producción, y ven la transacción en un wall como de Facebook, pero en Macrolink, y ahí todos comentan y documentan el error. Y lo resuelve. A nivel mundial, lo estamos hablando. Así es. Es decir, esta empresa Macrolink, que para quienes nos están escuchando la pueden incluso revisar en Google, en www.macrolink.org. Sí, pueden entrar a www.macrolink.com. Ahí viene toda la información. De hecho, vienen todos los press releases desde el primer prototipo que sacamos en el 2013 hasta la fecha, con publicaciones de todo el planeta que habla sobre Macrolink. Y al otra vez regresar un poco a la idea de es como una red social como el Facebook, quiere decir también que uno puede estar checando lo que estuvo antes, lo que salió antes, lo que de la misma cadena de suministro. Así es más que una red social, es una red de social business, que tiene una forma de comunicación social como un Facebook, pero que es un ecosistema donde las empresas accesan, crean su perfil, ponen a sus empleados a trabajar, pero además hay aplicaciones para que esos empleados trabajen.
Sí. Y esas aplicaciones son colaborativas para que no nada más dentro de la empresa, sino con los proveedores, los carriers, las tiendas finales, estén trabajando en tiempo real. Qué cosa tan complicada, ¿verdad? Pero y la facilita a través de este programa. Ajá. Bueno, esta plataforma, ¿verdad? Plataforma. Y ahora las empresas son quienes tienen que adquirir la plataforma para poder estar negociando entre ellas y trabajando de una manera más colaborativa y rápida, eficaz. Así es. Así de hecho estamos trabajando para empresas del sector automotriz. Ahora México es estábamos viendo unas estadísticas de la Organización Mundial de Comercio y decía que el 75% de las inversiones del sector automotriz están yendo a México. Pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros creamos una plataforma para abastecer esas empresas y creamos un ecosistema para poderlo hacer. Estamos seguros que usted tiene premios, ¿verdad que sí? Sí, lo han reconocido algunos por ahí. ¿Nos puede platicar un poquito de esos premios que tiene? Bueno, en el 2015 la revista Expansión, CNN Expansión, fuimos el ganador del Emprendedor del Año. Salimos en la revista en la portada en septiembre del 2015. Luego en 2016 nos dan el premio de innovación tecnológica, el gobernador del estado, a nuestro centro de desarrollo. Y en el 2016 también nos nombraron entre los 25 expertos mundiales en manufactura y nos fuimos a hablar de nuestra tecnología al Congreso Mundial de Manufactura en Barcelona, España. Ay, qué orgullo estar hablando con usted, que nos puede platicar tanta cosa. No, y qué orgullo el que es mexicano y egresado de muy mexicano, y muy potosino. Yo vengo de la estirpe Zapata. Sí. Eso, viva México. De hecho, por ejemplo, en España las conferencias son en inglés. Sí, curiosamente, cuando vamos a Barcelona, aunque la conferencia era el Congreso Mundial de Manufactura en España, las conferencias son totalmente en inglés. Pues sí. Para lo cual yo ya venía altamente preparado, porque venía de una de las incubadoras que me hizo hacer muchos elevator speech durante 5 o 6 años para hacer discursos en inglés. A lo que voy con esa pregunta era que normalmente pues nosotros nos enfrentamos a ciertos miedos cuando queremos hacer algo diferente, y dejamos, es que es el miedo al hablar en este idioma, es que es el miedo a que, por ejemplo, estar enfrente de todos, los competidores, los ingenieros y esto que estaban ahí, es estar en estas incubadoras. Entonces, ¿a qué le tenía miedo? Pues o respeto. El miedo, yo no le tenía miedo a entrar a una incubadora o competir con ingenieros del MIT o de Stanford o de Carnegie Mellon. Yo lo que le tenía miedo era fracasar. Pero entonces todo lo demás era simplemente circunstancial, era una competencia, sí, pero yo creo que el miedo más grande que uno puede tener es que el miedo a que uno mismo no puede hacer las cosas. Pero a ver, por ejemplo, aquí estamos hablando de que en algún momento estudiaste en el centro de idiomas, pero cuando te enfrentaste a que yo ya tengo que hablarlo, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, también hay una realidad, ¿no? Sí. En ese tiempo, conocí mucha gente norteamericana. Yo los veranos me iba a trabajar a Estados Unidos como ilegal. Y me metía al inglés. Sí, y ahí tú empezabas a hablar y hablar y hablar, y no importa que me equivoque y yo aprendo y repito. Y ahorita ya mi mente pues realmente trabaja en inglés o en español. Sí. Cuando yo le hablo a mi hijo a Estados Unidos, aunque él nació en México, su primer lenguaje fue el inglés. Porque su mamá lo enseñó. Yo con mi hijo hablo en inglés totalmente. Pero habla español. Pero él habla español, pero cuando estamos en Estados Unidos, le hablo en español. Es como una forma de mantenerlo a él también. Así es. O sea, tú ya haces el switch, ¿no? Español, inglés, totalmente. Inglés, español. Lo que sí, mi hijo, cuando una realidad es que sí trabajé mucho en que él estuviera orgulloso de su mexicanidad, a tal caso que al ser seleccionado entre el 4% de los niños más inteligentes en Estados Unidos o de mejores calificaciones entra a Stanford, él no habla como soy norteamericano, él dice que es un migrante mexicano.
Mucho orgullo. Un aplauso. Pero sí tiene un aspecto un tanto. Ese muchacho. ¿Nos puede decir su nombre, por favor? Sí. Digo, es interesante que se nombre. Mi hijo se llama Gabriel Aro. Gabriel Aro. Sí. Pues muchas felicidades, Gabriel, en donde estés ahorita. Espero que nos escuches. ¿Verdad? Ahí, toda esta serie de eventos que han hecho, que vaya el crecimiento y todo esto, han generado también o derivado en oportunidades pues de empleo. Así es. Este empleo que se está generando es en Estados Unidos y es en México. En los dos lados. En los dos lados. Así es. Es un compromiso inmenso. Curiosamente, nosotros sí somos una empresa mexicana que contrata del otro lado a norteamericanos y del lado mexicano, mexicanos, ¿no? Sí, claro. O sea, pero estamos atravesando una reciente situación. Te toca, ¿verdad? Estamos recién venidos del evento del cambio del presidente. Eso, ¿qué? ¿Resulta incómodo para el desarrollo de planes? ¿O? Pues bienvenido lo incómodo, ¿no? Porque lo incómodo es lo único que lo hace uno enfrentar las cosas, ¿no? Sí. Lo sacan a uno del confort, ¿no? Del confort, sí. Y yo creo que a veces hay que estar un poquito incómodo, ¿no? Sí. Para reaccionar. Sin embargo, mucho de lo que comenta el presidente elegido de los Estados Unidos, Donald Trump, realmente va muy fuera de la realidad de la economía global. Cuando estamos hablando de que México es uno de los socios principales a nivel del mundo en construir autos, el 7º en el mundo en construir autos, se vienen a México por una cuestión estratégica, porque es tan fuerte la competencia global de manufactura que, por ejemplo, estamos hablando de fábricas que están en la zona industrial que andan ganando entre el 7 y el 10% de utilidad. Entonces, si él hiciera lo que él dice, mover la manufactura a Estados Unidos, simplemente esas fábricas no funcionarían, quebrarían. Entonces, una cosa es lo que él diga y otra cosa es lo que lo deje hacer el poder económico de la industria. Sí. Para sí. Y el aprovechamiento de las ventajas comparativas. Así es. Y además tú lo dijiste en un principio, ¿no? No se vale decir no. ¿sí? Así es. Y lo único que no podemos tener es miedo. Y es oportunidad de salir de este confort y lo que nos toque hacer como mexicanos y a trabajar. Es que uno nunca sabe el potencial que tiene hasta que le ponen un tope. Claro. Entonces, poniéndole a uno una traba, saca todo lo que puede para salir bien. Sí, yo tengo una filosofía de vida, de hecho, para crear tecnología o para emprender algo. Y cuando uno tiene una nueva idea, la comenta, lo primero que le dicen a uno es, ¿y qué pasa si? ¿Y qué tal si? No. Y esto. Y yo lo que les digo, bueno, ya me dijiste cómo no, ahora dime cómo sí. Problema-solución, ¿no? Porque lo cómo no, pues eso lo voy a oír siempre, ¿no? El cómo sí es cómo hacer las cosas, ¿no? Y la otra es creérsela, ¿no? Yo creo que ya no debemos mirar a otros países de esa forma que a veces la vemos. Realmente tenemos una cabeza, tenemos 2 piernas, tenemos 2 brazos, somos muy inteligentes los mexicanos. Yo creo que ahorita, como se está dando la globalización, pues ahora hay mexicanos que no nada más van a Estados Unidos a trabajar en los campos agrícolas. Hay mexicanos como yo que vamos a hacer tecnología en los Estados Unidos que se desarrolla desde México. Mucho cerebro va para allá también. Claro, no, es que a mí me sorprende incluso que cuando uno hace ese comentario y cuando uno le dicen, se para frente a una escena, y esta parte la comento porque él nos hizo favor en la Facultad de Economía de dar una plenaria para los alumnos en su semana, recientemente su semana de economía, y comentando después con los alumnos el impacto que había tenido luego sus palabras, pues los jóvenes empiezan a creer que entonces todas esas situaciones, esos nos, ¿verdad? Que les vienen y que de alguna manera se les ha venido inculcando culturalmente, pues se pueden derribar. Así es. Y esto es un ejemplo claro de cómo sí se pueden derribar, ¿verdad? Así es. A mí me llama también la atención el hecho de cómo se expresa de su hijo, ¿verdad? Pocos papás. O de mi papá, ¿no? O de de su papá, tu mamá, no nos comentaste a qué se dedica ella, a qué se dedicaba. De mi mamá. Sí. Mi mamá también estudió para maestra, nada más que ella se dedicó a la casa. Pero emprendedora, de ella aprendí lo que es el emprendimiento, porque lo que hacía mi papá, que ganaba muy poquito,
le daba todo el dinero a mi mamá, y mi mamá se iba a México, a Guadalajara, a Aguascalientes, compraba ropa, compraba productos y los vendía, ¿no? A tal caso que ahorita mi papá ya no vive desde el 99, pero mi mamá sigue en acción, ¿no? Ella es una empresaria a su tamaño, y es una persona activa que me enseñó lo que es partir desde chiquito, ¿no? Sí. Yo mi empresa la empecé con $1,500, ¿no? No, y además lo que comentas, ¿no? O sea, sí, claro. O sea, tu mamá va, viene, trae, compra, es un comercio ella pequeño. Es una emprendedora. ¿No? Y ella, ¿para qué? Pues para la casa, para los hijos, para el mandado, gastos, cuentas, vamos, a lo etcétera, que voy, las no necesitas tener las herencias, así es, ¿verdad? Sí. Como para poder crecer un negocio del tamaño que hoy es Macrolink, ¿verdad? Pero se puede, pero hay que hacer trabajo. Sí, y hay que ir a tocar puertas. Y hay que tumbar muros, ¿no? Y trabajar 16 horas. Hablando de muros, tiempo, hay ¿no? que tumbar muros. Así es. Si pudiéramos cerrar aquí la plática con alguna reflexión para quienes nos escuchan, precisamente sean universitarios o no, de cómo hacerle para que este chip interior se nos mueva y entonces entendamos que es irse al sí se puede. Bueno, yo creo que ya tenemos que aceptar nuestras capacidades y ya tenemos que emprender o lanzarnos en hacer cosas nuevas. Esta cosa que está pasando en Estados Unidos, lo único que nos está mandando es un mensaje, es si no se puede de una forma, se puede de otra. Si llegara Trump, que lo dudo mucho, a bloquear el mercado norteamericano, pues está China, está Brasil, está Argentina, o sea... Sí, el mundo es tan grande como lo quieras ver. Así es. Entonces, pues, las barreras están en la cabeza nada más. Muy bien. Pues bueno, muy bien. Nosotros nos interesa mucho que a nuestros radioescuchas siempre se les pueda crear una idea, se les pueda fomentar o sembrar una idea, ¿verdad? Ahí, para que ellos puedan desarrollarse. Hoy aquí, Saúl Aro, insisto, busquen cuál ha sido su trayectoria pues ya lo pueden googlear en cualquier lado. De hecho, había tenido ya la oportunidad aquí, lo que es Radio Universidad, de generarle una entrevista. Así es. Sí, recientemente, a razón de lo de innovación tecnológica, si mal no recuerdo. Y bueno, el cambio también, y bueno, yo aplaudo, y yo creo que ustedes conmigo por también, supuesto. Esta situación de, aparte de todo, es una persona demasiado amable, humilde, muy sensible, en el sentido de dar, mucha ¿verdad? sensibilidad en tus palabras, mucho orgullo de donde eres, de tu familia, de tu ciudad, de tu país. Así y eso es muy loable. Felicidades. Cierto, porque aquí no hay una pretensión de una presunción de otro lado, y es venir a decirnos que sí se puede. Muchas gracias por invitarme. Pues no, Saúl Aro, nosotros más que agradecidas. Esperamos que ustedes también hayan quedado agradecidos y satisfechos con este programa. Por favor, síganos a través del 88.5 de FM a las 10:30 de la mañana todos los viernes. Y bueno, repetir esta entrevista a través del podcast que presentamos en Facebook, DB Radio UASLP, esa es nuestra página, y denle like. Claro. Y síganos aquí. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Felicidades. Gracias.